Disculpe, diputado Tom Solís, no tenemos quórum, 36 diputados en el salón de sesiones. Corre tiempo reglamentario. Que deben tener mucho cuidado. Lo que ha pasado con la Intendencia de Pensiones no debe volver a pasar. Aparte de que la Intendencia de Pensiones no tiene funciones asignadas, fue nombrada por un procedimiento en el cual no hay concurso para un salario que, si no estuviese con los beneficios adicionales que la persona nombrada va a disfrutar, ya el salario sería de 7 millones de colones. El del superintendente es de 9 millones de colones, por supuesto mucho más altos que el del presidente de Costa Rica, aún el del intendente, una tarea que no tiene funciones. Las tareas del presidente de la República son gigantescas, o las de un ministro. Un intendente no tiene funciones asignadas. Y en este mercado financiero de juguete que tenemos, hay 4 superintendencias y cada superintendente con su intendente. Y no hay concurso. Se hace en la página del Banco Central se circula el nombramiento y por casualidad resultó nombrada la asesora económica del presidente del Banco Central, que es uno de los líderes principales en el nombramiento de la directiva del CONACYF y que es miembro del CONACYF ex oficio. El presidente del Banco Central es uno de los directivos del CONACYF y estuvo en el equipo que nombró a la intendente, a su asesora, por casualidad escogida. Y por la historia de esta persona nombrada, y no estoy cuestionando de la menor manera, de la más mínima manera, la honorabilidad, las capacidades, ni la conozco. Ella tiene derecho a aspirar al máximo beneficio, igual cuando uno vende un toro, cobra todo lo que quiera, y eso no es ninguna observación, debe hacerse a eso. Estamos hablando aquí de quienes nombraron figuras políticas. Por ejemplo, el presidente del Banco Central todos los días habla del tema fiscal como un tema prioritario a resolver en Costa Rica, y aquí estamos hablando de gasto público. Y se nombra y va a tener un salario anual que, si lo dividimos por 12, da 11.481.000 colones por mes. Reitero, 11.841.000 colones por mes es el salario que va a disfrutar la intendente. Esa es la decisión que se ha tomado. Por supuesto, si le agregamos lo que tiene la parte patronal, o sea, el Banco Central que pagar, cargas sociales, etcétera, ese salario se va por mes a 14 y resto millones de colones para ese cargo. Pero para ningún cargo en Costa Rica se justifica un salario de esa magnitud, sobre todo por parte de personas que son miembros nombrados políticamente, como el presidente del Banco Central y 3 de los directivos del Banco Central, que son los que mandan al CONACYF, que es quien está nombrando esta intendencia. Parte de un gobierno que, por ejemplo, fue crítico del salario abusivo de Fernando Naranjo Villalobos. Parte de un partido que criticó severamente cómo se sirven con cuchara grande los jerarcas de este sector de las intendencias. Ustedes saben el truco que tienen montado, diputadas y diputados. El truco es así: para lavarse las manos, y lo hemos oído en la Comisión de Ingreso y Gasto Público un montón de veces, para lavarse las manos, los jerarcas de estas instituciones, gerentes, subgerentes, intendentes, superintendentes, regulador, intendentes de la regulación, piden un estudio a una empresa privada para que les analice cuál es el salario que deben tener. Y esa empresa privada siempre les dice que el salario tiene que ser más alto y acepta los incrementos voluminosos, diciendo que es que para ser competitivos, ¿con quiénes? Con otros de esos mismos cargos, tienen que tener ese salario. Por supuesto, ese organismo, cuando va a hacer un análisis salarial para otro incremento, siempre contrata a la misma consultora. Y la consultora, ¿cómo no les va a decir que sí se incrementen el salario para quedarles bien y que lo vuelvan a contratar? Es un círculo vicioso en que hay conflicto de interés de parte de los funcionarios y de parte de la empresa privada consultora, a la cual no debemos culpar. Es a los funcionarios que descaradamente aceptan esa metodología para hablar de salarios de competencia y adjudicarse estos salarios.
Muchos aquí, nosotros, diputado presidente, diputadas y diputados, hemos hablado contra los excesos de las convenciones colectivas, contra las anualidades pagadas sin ganarse, contra los salarios que existen en algunas partes del sector público, y estamos en esta Asamblea Legislativa muchos dispuestos a revisar el empleo público. Pero mientras decimos eso y lo dice el gobierno, aquí vienen y nombran personas con este nivel salarial. 11.481.000 colones, y si no es porque hay una denuncia pública de una radioemisora, el programa de doña Amelia Rueda, que es tan escuchado, y de algunos de nosotros que nos metemos en el tema, varios diputados que ayer jefes de fracción fueron consultados por doña Amelia y ratificaron su molestia, no pasa nada. Es decir, ahí estuvo, en el CONACYF está el Ministerio de Hacienda, representado por el viceministro. Te estamos pidiendo impuestos, de ahí viene la solicitud de impuestos. Estamos pidiéndole impuestos a Costa Rica, a una población en que el pequeño empresario, por ejemplo, está atiborrado de cargas sociales para financiar este Estado. Estamos pidiendo revisión del sistema salarial del empleo público, y tienen el tupé, el presidente del Banco Central y las autoridades del CONACYF, de nombrar a una persona con un salario de 11.481.000 colones mensuales, $21.000 mensuales. Es vergonzoso, es detestable, es corrupción legalizada de la más nefasta. Y por eso a los nuevos directivos del Banco Central, reitero, voy a votar por los dos expedientes positivamente. Les pido por favor que no contesten estas barbaridades. No es obligación nombrar el intendente. Diputado presidente, no es obligación. ¿Acaso hay que nombrarlos? Es como yo tengo derecho a 2 asesores, si me da la gana no los nombro. El mismo superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, y aquí lo tengo por escrito, me dijo: puedo funcionar perfectamente sin el intendente. Eso ha dicho don Álvaro Ramos, nombrado el año pasado, hace 8 meses, como superintendente, ya con una experiencia en la institución. O sea, es un puesto innecesario. Diputado Vargas Varela, usted me daría unos par de minutos más. Gracias, diputado Vargas Varela, y gracias, diputado presidente, por permitirlo. Estamos en los 30 minutos. Diputado Vargas Varela, le había cedido 10. ¿Cuántos minutos más va a ceder? El diputado Solís Fallas y yo hemos intercambiado tiempo. Yo después voy a usar el tiempo de él, entonces déle hasta un total de 15 minutos, presidente. 5 minutos más o 15 minutos más. Hasta 15. Ok, 5 minutos más, diputado. Gracias, diputado presidente, por permitirlo. Y quiero expresar mi enorme satisfacción con la reacción del presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, que estoy seguro no sabía de esta situación. Él hace un manifiesto en que creo que todos esos subalternos de él, el presidente del Banco Central y el CONACYF, porque al CONACYF ser nombrado por la Junta Directiva del Banco Central, y el presidente tiene mayoría en la Junta Directiva del Banco Central, porque además del presidente nombró 3, o sea, el CONACYF es subalterno del presidente de la República. Tomen nota de lo que dijo el presidente con gran tino. Expresó su inconformidad y decepción con ese nombramiento. Señaló la absoluta inconveniencia de ese nombramiento, dada la situación económica, presupuestaria y financiera del país y los esfuerzos de austeridad del gasto. Además, dice el presidente de la República que se envía un mal mensaje a la ciudadanía cuando se ha reducido al mínimo el aumento salarial de los empleados públicos. A esta persona que se nombró, al pasar de asesora del presidente del Banco Central a intendente, se le incrementa el salario en casi el doble. Ganaba 6 millones y le pasa a 11.481.000. Y el presidente habla de coherencia. Dice que esta designación por coherencia no se enmarca en los esfuerzos de la administración, está ejecutando en el cumplimiento de la eficiencia y el control del gasto público. Yo hubiese preferido que el presidente, desde que nombró a toda esta gente, le diera una orden de que estas cosas no se hicieran. Hubiese preferido que ayer diera una orden clara diciendo que no se ejecutara el nombramiento, el cual no hay aún ningún derecho adquirido reclamable por la nombrada, porque el contrato se firma y entra en vigencia al momento de asumir el cargo.
Entonces lo que procede es que la Junta Directiva del Banco Central, el presidente del Banco Central, el CONACYF, tomen la decisión de no proceder con la ratificación y la firma del contrato con la persona nombrada. No sé cómo vamos a convencer a Costa Rica, y lo digo sobre todo por mi empuje de impuestos desde el gobierno de doña Laura Chinchillo, y la verdad es que toda la vida, porque la carga tributaria de Costa Rica no es lo que debe ser para mi visión de un Estado fuerte que haga cosas, porque soy medio estatista y porque no me gusta cuando hay déficit que vengan los organismos a decirnos qué hacer, llámese la OSD o quien sea, porque no me gustó el tono del secretario general de la OSD, a pesar de que lo que dijo me encantó en el fondo, pero el tono no me pareció en relación con el registro de accionistas. Ni me gusta cuando el Fondo y el Banco Mundial o el Tesoro norteamericano nos dice qué hacer, y para evitar eso tenemos que tener finanzas públicas sanas. Entonces, porque creo un Estado fuerte que haga cosas y porque no me gusta que me invadan mi soberanía, es que me preocupa, y por eso el déficit fiscal, he estado de acuerdo con recortes y con impuestos. Y con esa autoridad moral es que me molesta y considero un abuso, una insensibilidad a la situación fiscal del país, en que las autoridades macroeconómicas, nada más y nada menos que del Banco Central, tengan la osadía de nombrar en un cargo público con plata de los costarricenses a una persona en un cargo que no tiene funciones, donde su jefe inmediato dice que nadie la necesita, con un salario de 11.481.000 colones. Bien por las palabras del presidente ayer. Mis felicitaciones, presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Pero escuchen, autoridades del CONACYF y del Banco Central, tengan un poquito de vergüenza. Si no entienden lo que el presidente les está diciendo, entonces no entienden nada de lo que está pasando en la economía. Y le pido al presidente del Banco Central, Olivier Castro, no hable del déficit fiscal como habla todos los días si mantiene este nombramiento. Cállese, deje de hablar de déficit, porque el déficit es la diferencia entre gastos e ingresos. Y al usted conestar ese nombramiento con un salario de 11.481.000 colones en un puesto que no tiene funciones y que no es necesario, está dando un mensaje terrible a los que se oponen al incremento en la carga tributaria de este país. Les está diciendo, hay razones para no aprobar impuestos, es para botar la plata en estos nombramientos de asesores del presidente del Banco Central. Y a los empleados públicos, que necesitamos que en paz caminemos, dialoguemos y construyamos relaciones de empleo público en que se eliminen los excesos más abusivos en convenciones colectivas, etcétera, se les está diciendo el país está nadando en plata. El presidente del Banco Central no le importa pagar estos salarios. Entonces, presidente del Banco Central, cállese y no hable de déficit fiscal más si no revierte esta decisión. Gracias, diputado presidente, diputadas y diputados, y gracias, diputado Vargas Varela, por el tiempo que me dio.